Parte 6. Desde mi mismo cielo. 2 semanas antes de mi muerte salí de casa, más tarde que de costumbre. Cuando llegué al colegio, vi que el círculo de asfalto donde solían estar los atucarse a la escuela estaba vacío en la entrada. Uno de los encargados de la disciplina apuntaba tu nombre si trataba de la cruz de las puertas. Después de mi primer timbrazo, yo no quería que me llamara por megafonía. Durante la clase fuera se sentaba en el duro banco que había en la puerta del despacho el señor Peter, donde como era bien sabio, lo hacía inclusive pisaba en el trasero con una vara. Había perdido el profesor de manualidades que hiciera ella una perforación para disimular la resistencia y el viento aumentar de dolor cuando aterrizaba en tus vaqueros. Yo había llegado bastante tarde, me había portado bastante mal, como probarla para que me imaginaba que cualquier otro niño que me escogía en el culo. Clarissa me había dicho que los porreros novatos, como se les llamaba en el colegio, utilizaban la puerta de fondo en el escenario del auditorio, que siempre dejaban abierta a Cleo, en el portero que había abandonado los estudios, siendo porrero en toda la existencia en la palabra, donde el modelo exigió dentro del escenario, mirando bien donde caminaba, cuidando el trompezar con distintas cuerdas, cables. Me detuve cerca de un admin cuando la cartera del suelo para peinarse había tomado costumbre de salir de la casa con el gorro, casables, y cuando me ponía al cubierto detrás de la casa de los Holdyware, me la cambiaba por una vieja gorra regimiento. Escoges de mi padre, la operación me dejaba el pelo tan lleno de electricidad que mi primera parada solía ser lavado de las chicas para peinarme. Era guapa, Susie Salmón. Oí la voz lo que decía y enseguida miré alrededor. Es que aquí, dijo la voz. Levanté la vista y vi la cabeza y el torso de Ray Shim inclinando sobre esta parte del atma con una encima de mí. Hola, dijo. ¿Sabía que Ray estaba colocando como había venido a Inglaterra este año anteriormente? Pero Clarissa decía que había nacido en India, que alguien tuviera la cara del país, acento de otro. Luego fue a vivir en el tercer país, que parecía un chico interesante. Además, parecía darnos miles de vueltas. El resto de la clase estaba colocando que el fin de mi cuenta eran poses. La chaqueta Scomi llevaba a veces de clase sus cigarrillos extranjeros que en realidad eran de su madre. Me parecían de prueba de educación superior. Él sabía que venían de cosas, el resto no sabía. En la mañana, cuando habló desde arriba, me dijo vuelco de corazón. No sonaba la primera llamada. Pregunté. El señor Mortor del tutor, dijo él. Eso lo explica todo. El señor Mortor tenía una rascada perpetua, que estaba en el punto eligiendo primera hora, nunca pasa lista. ¿Quién hacía hacia arriba? Tuve y lo dijo, y su cabeza y sus hombros desaparecieron. Titubeé. Vamos, Susie, fue el único día de mi vida que pude portarme mal. ¿Cómo iba a fingir al menos intentarlo? Pues en el escalón inferior de alargarme los brazos hasta su primer travesaño. ¿Sabes cosas? Me escogió Ray. Me volvió en mi cosa, subí de modo vacilante. Dejé que te ayude, dijo él. El sujeto por las axilas de las que me sentí insegura. Puse a tener cubiertas por mi parca de invierno. Me quedé un momento sentada con los pies colgando. Vete, les dijo. Así no veré a nadie. Así lo hice y me quedé mirando en un momento. De pronto me sentía tonta, sin saber que por ella arriba. ¿Te vas a quedar ahí todo el día? Pregunté. Solo que terminé la lengua literalmente inglesa. ¿Vas a soltar la lengua en literatura? Fue como dijo que había rodado un banco. He visto todas las obras de Spenpare que presentaba la Roya en Combani, dijo. Era una bruja, no tenía nada en que enseñarme. Lo sentí como la señora Dewey. Si parte de portarse mal llamar bruja a la señora Dewey, que contara conmigo. A mí me gusta Otelo, aventura decir, tal como la señora. Ella tonterías coincidentes, las versiones de Blanc me da un moro. Ray era como combinación, como hecho de que fuera índico de la Inglaterra y convirtiera a un marciano en un Norristonwine. El tipo de la película parecía bastante estúpido con maquillaje negro. Dije. ¿Te refieres a Sir Laurence Olivier? Ray y yo estábamos quietos, lo bastante quietos para oír la campana que señalaba el fin de la
pase de lista y 5 minutos después de la campaña que reclamaba el primer piso en la clase de la señora DeWitt. Yo también cada vez que más calor sentía como la mirada de Ray se detenía en mi cuerpo abrazando una parca azul marina y mi minifalda de intenso verde amarillo con mis medias Raskin. El jugo tenía de los zapatos a mi lado. Dentro de la cartera llevaba puestas unas botas de piel sintética, de borrego como sucio huelva sintético, asomando por parte superior por las costuras como las extrañas de un animal de haber sido. Esa iba una escana de un sexto de mi vida. Me habría preparado un poco aplicando un nuevo profesión frescón platanón. Entraré con la puerta. Sentí como el cuerpo de Ray se inclinaba hacia mí, hacia crujir. Admírame al moverse en una Inglaterra, pensaba yo en sus labios, se acercaron más y admiro. Escogieron peligrosamente, yo me sentí mareada a punto de sumergirme en la ola de mi primer beso cuando los dos oímos algo, nos quedamos inmóviles. Ray y yo nos quedamos tumbados en un lado a otro mirando las luces y cables colgando de nuestras cabezas. Un momento después se abrió una puerta en el escenario. Entraron el señor Peter, en la profesora Arte, la señorita Ray, a quienes reconocimos por la voz. Con ellos habían una tercera persona. Una vez al tomar medidas por áreas, sigues así, decía el señor Peter Ford. Señorita Ray ha traído al material, sí. La señorita Ray había vendido a Ken después del colegio católico, sustituido en el departamento de artes, dos hippies a los que despedió después de que ya el horno en clases. El arte había pasado de haber despertado experimentos como metales fundidos a arrojar abarrote de día tras día y dibujar perfiles de figuras de madera, que aquellas colocaban en rígidas posiciones al comienzo de cada clase. Solo hacía los deberes. Era Ruth. Tanto Ray como reconocimos en su voz. Los tres teníamos lengua y literatura inglesa con la señora DeWitt. El primer año eso eran los deberes, dijo el señor Peter Ford. Ray cogió la mano y me apretó. Sabíamos que hablaban una fotocopia en unos dibujos y Ruth había pasado de la mano en la biblioteca a acabar del chico sentado junto al fichero, quien se le había adelantado el bibliotequero. Si no me equivoco, dijo la señora Ray, en nuestro modelo de la anatomía, los pechos se trataba dibujos de una mujer recostada en las piernas cruzadas, y no era una figura de madera, eran con ganchos que la sujetaban los miembros, era una mujer verdadera, y las manchas de carbón de sus ojos, ya fuera una casualidad, inmediatamente la proporcionaba una mirada alaciada que vía incomodando, dejando bastante contentos a todos los alumnos que había visto. Tampoco tenía nariz, boca de modelo de madera, dijo Ruth. Pero usted nos había animado a dibujar una cara. Ray volvió a apretar a la mano. Ya estaba bastante jovencita, dijo el señor Peter von. Evidente que es la postura del reposo, dijo el concreto, lo que él llevó un alumno Nelson a fotocopiarla. Tengo yo la culpa, dijo el señor. No tendríamos ningún problema, entonces, o la tengo. Te invito a reflexionar sobre la institución, sobre el colegio y a la que nos ayude a dibujar lo que la señorita Ray te enseña a dibujar en sus clases, sin hacer añadidos innecesarios. Leonardo Vinci dibuja cadáveres, dibujó Ruth. En voz baja se entendió, respondió Ruth. En la puerta del escenario se abrió y se cerró un modelo. Después, Ray y yo oíamos a Ruth conocer llorar artículos como la boca de palabra ven, y ya no me acerqué al borde del andamio, dejé que los pies se colocaran hasta encontrar el punto de apoyo. Esa Sam de Rey besaría junto a mi taquilla. No ocurrió el andamio. Cuando él había caído, nuestro único beso fue algo así como furtivo, un bonito arco de iris de gasolina. Bajé el andamio de espalda a Ruth. Ella se movió ni se escondió, limitó mirada como se volvió. Estaba sentada en una caja de madera, se acercó en el fondo del escenario, su izquierda colgando el par de viejones talentos. Me vio acercando, ya me dio, secó los ojos. Susi Salmón, dijo, solo para confirmar la posibilidad que yo saltara a la primera clase y me escondiera detrás del escenario del auditorio. Ha sido del día remonta como la chica más linda de nuestra clase. Recibiera una reprimenda del encargo de la disciplina. Me quedé delante de ella con el gorro en la mano. Escogí, ese gorro es ridículo, dijo. Levanté el gorro cascabeles y lo miré.
Yo no sé si me hizo mi madre, entonces al oído puedo. Ruth desvolvió la manoseada fotocopia y me quedé mirándola. Cuando un bolígrafo azul brillante, Nelson había hecho obstáculos agujerosos donde cruzaban las piernas, retrocedí y ella observé, vi vaselina en sus ojos, luego inclinó el saco de mochila, un cuaderno de bocetos encuadernados, cuero negro por dentro, era presión dibujos en su mayoría de mujeres, pero también de animales y hombres, nunca se había visto igual, nada de páginas, está cubierta de dibujos suyos pronto, me di cuenta de la absurda que era, no eran los dibujos de mujeres desnudas que eran utilizadas inmediatamente por sus compañeros, sino que tenía más talentos que sus profesores, era tipo de rebelde más silencioso e imponente en realidad, es realmente buena Ruth, dije, gracias, dijo ella, yo seguí mirando las páginas de su cuaderno, empapándome él me asustó y existió la vez que había debajo de la línea negra, el ombligo, lo que mi madre llamaba maquinera para hacer bebés. Yo le había dicho a Leslie que nunca tendría uno. Cuando cumplí los 10 años me pasé primero 6 años sin saber todo lo de adulto. Escuché mis intenciones de haber ligar trompas. No sabía qué significaba eso exactamente, pero sabía que era drástico, requería una intervención quirúrgica y hacer reír era como mi padre Ruth. Pasó de ser rara querida para mí, los dibujos eran buenos, en el momento olvidé las normas del colegio, todas las campanas del silbato, a lo que supone que todo lo era responsable en los alumnos. Después de que acordarme del campo de trigo, restaurante, finalmente abandonaron Ruth empezó a pensar con él, se volvía un gran chat, y el abuelo encima se ponía viejo, raído, chaquetón, marinero de su padre, no tardó en acompañar que menos de la gimnasia los profesores informaban si hacía novillos, se alegraban que no tener clases de inteligencia se convirtiera en un problema, exigía atención, se aceleraba el temario y empezó a pedir a su padre que lo llevara al colegio por la mañana para ahorrarse el autocar y salía muy temprano y se llevaba una finabre metálica roja, tapa inclinada que le había dejado utilizar como casita para Barbies cuando de pequeña ella ahorraba y que llevaba Bourbon. Antes de dejar aparecía vacío, tenía motor que dejaba la calefacción encendida para hacer un bien. Le pregunté siempre, Ruth asentía. Uno de para el camino, una vez y sentí la paz afinable, él había destapado el bourbon, luego se ofrecía echaba una cabeza hacia atrás, manera teatral, ponía la segunda contra del vidrio, pero solo cayeron un poco de boca, bien, dijo ella, trabajó en una casa, observa, luego ella bajaba de la manera hacia el frío glaciar, entonces recordaba que había enseñado en una muestra de clase las personas en movimiento, tenía calor en las personas que reposo cuando echaba a andar a la derecha hacia el campo de trigo, un buen paso la consiguió misma y a veces pensaba en mí mismo, menudo descansaba un momento apoyado contra la valla de tela metálica que aceleraba, el campo de fútbol en campo, mientras se observaba cómo el mundo cobraba en la vida del alrededor. De modos que son primeros meses nos reunimos allí todas las mañanas el sol sobre el campo de trigo. Holly y mi padre había soltado venías cazar, consejos que tallos altos y secos, trigo muerto. A los conejos les encantaba el césped cortado. Pisando los atletismos, Ruth veía al acercarse como formas oscuras alineaban a lo largo de los alejados límites, señalando las tizas blancas como especie equipo de los como ella creía que los animales se movían en la noche mientras seres humanos dormían, seguían creyendo que la finiebra de su podría ver vacas, ovejas diminutas, como encontraban tiempo para pasar el Borbón y las salchichas ahumadas. Cuando Lily me dejó guantes que le había regalado en Navidad, entre el borde se alejó del campo. Fue un campo de trigo, miré hacia abajo, guantes borrados de su propia piel. Luego vi a Ruth recogerlos antes que Harvey. Dio la vuelta en la gente, mi modo piel que era. Fuera se lo llevó la cara, levanté la mirada en el cielo, dijo gracias, me pregunté. A pesar que hablas conmigo, llegué a querer a Ruth esas mañanas sintiendo que la manera que nunca podría explicar. Cada lado interpretó que habíamos nacido para hacer compañía mutuamente. Niñas que habíamos encontrado para la manera extraña en el escalofrío que experimentó cuando yo había pasado por su lado. Ray le gustaba mucho andar conmigo y vivía a otro extremo de nuestra urbanización, que rodeaba el colegio hacia visto de Ruth. Conocernos pasar solo en los campos de fútbol desde Navidad, ha visto que he vuelto al colegio más desprisa pidiendo si entremecerse nunca se deseaba en una captura.
Mi asesino casi tanto como mis padres hasta que lo hicieron no podría desaparecer, todo lo sospechaba. A pesar contra de una cortaba, aprovechaba una mañana y mi padre no iba a dar clases a la universidad para llamar a su entorno. Como tú duele de mi madre, salió temprano para esperar un monte pequeño, acompañamiento, plataforma circular, cemento para lanzamiento de peso, sentándose en la curva contra apoyando los pies. Al ver a todo lo que valla metálica se separaba del colegio, campo deporte, revelación en el fútbol americano, se frontó las manos, preparó lo que quería decir. Esta vez el coraje no vio de haberme besado una meta que había propuesto antes de alcanzar, sino sentirme a sus 14 años profundamente solo. Vi algo acerca del campo fútbol creyendo que estaba en una vieja donde había a hundir, busca lo rescatable. El padre había encontrado un regalo. Ella acordó un nuevo pasatiempo, antología, poemas. Ellas tenían las manos. Hola, Ru. Llamó agitado a los brazos. Ru lo miró en su madre, dijo Ray, pero no sabía mucho parte de ella. Los rumores que lo hacía estaba en su casa, pero su padre él no lo había hecho. Niño, de modo que se acercó y preguntó. Yo enfermo, dijo. Me puse colorado en el cielo, preguntando a Otelo. Se estaba portando como un crecimiento. No, gracias, dijo Ruth. Se quedó en pie cerca, pero entre ellas seguía haciendo un poco de exhibición. Más normales, clavando las uñas en las gastadas, portándose una antología de poesía. Yo también estaba allí el día que Susie decía entre bastidores. Ray le ofreció un entorno. Yo se acercó, mi reaccionó. Susie Salmón, aclaró él. ¿De quién se refiere ella? Dijo. ¿Vas a ir al funeral? No sabías que iba a haber uno, respondió ella. No creyó, bye. Pues yo quedé mirando su labio, los tenía más rojos que una costumbre. En el frío de Ru dio un paso hacia adelante. ¿Quiso la crema de labios?, preguntó. Ray se llevó los labios, sus guantes de algodón. Quedaron enganchados superficies que yo había besado. Ru se metió la mano en el bolsillo de su chaquetón de marinero y sacó un chapstick. Aquí tienes, dijo, tengo un montón, puedes dejarla. Muy adelante, vaya a sentarme conmigo, al menos hasta llegó los autocares. Se sentaron en la plataforma para el lanzamiento de peso. Yo venía una cada vez, algo habría visto a los demás junto a eso. Había sido más atractivo, nunca para mí. Sus ojos eran grises más oscuros cuando yo lo observaba desde el cielo. No dudaba de simular en ello. Se convirtió en un ritual para los dos que el padre de Ray daba clases de Ruth. Traía un poco borbón del termo de su padre. Si no veía el dulce, pasaban un frío demonio, pero parecían inmortales. Habla que se sentía extranjero, no listo. Leía su voz alta poemas de antología. Ruth hablaba de cómo llegar a ser lo que había propuesto Ray. Médico, pro pintura, poeta, formaron un club secreto en los demasiados bichos raros en las clases que había casos obvio. Mickey que se había dado un ácido que mediante entendía cómo continuaba el colegio. Geran y Luciana era tan extranjero como Ray. Luego estaban los callados, ellos hablaban excitados como todo el mundo de los efectos, formalizando. Harry hablaba, era tímido, daba pena, llevaba los pantalones cortos de gimnasia. Encima de las vaqueras, Vicky era aprobada desde después de muerte de su madre, pero quien Ruth había visto durmiendo en un lecho de agujas, pintura detrás de plantas, regulación y a veces hablando de mí. Eres muy raro, dijo Ruth. Quiero decir que llevamos desde el Parkway en la misma clase, pero el día que el escenario fue la primera vez que nos miramos. Es increíble, dijo Ray. Pensó en el contacto de nuestros labios cuando nos quedábamos solos juntos. Y él era tranquila, cómo había sonreído y con los ojos cerrados. Luego casi había oído. ¿Crees que le encontró? Supongo que estamos 100 metros de puesto, lo sé. Estaban los dos sentados, estrecho borde metálico de la plataforma, lanzamientos de peso, sustancia de tazas. Aguantando el campo, traigo cambio, convertir en lugar donde nadie en cuanto se escapaba un balón. En campo de fútbol, algún chico hacia frente desafío, detrás del balón recuperado en una mañana. El sol se levanta por encima de los tallones muertos, pero no calentaba. Los encontré aquí, dijo ella, señalando los guantes de pie. ¿Piensa alguna vez en ella?, pregunté. Volvieron a quedarse callados. Todo el tiempo, dijo Ruth, sentí escalofrío a lo largo de la columna vertebral. A veces pienso que tiene suerte haber sido en este lugar. Yo también, dijo Ray, pero he visto que el otro lugar es solo el infierno temporal, es parte siempre. El instinto es en el cielo. Si crees estas cosas, tú no. No creo que no, dijo Ruth. Me refiero que todas chocorradas, ángeles, los alas contando a la. Creo que hay un cielo, es feliz, el cielo no.
¿Pero qué significa eso? Él había quedado helado, ya había nacido campana de Rus, sonrió hacia una taza. Bueno, dijera mi padre que significa que fuera este de un agujero mierda. Cuando mi padre tocó el timbre de la casa Rising, el de la madre de Ray Runa, sin habla, ella nos mostró inmediatamente el cordial y no le pareció mucho menos risueña. Es algo que peló moreno y sus ojos grises, incluso en las extrañas maneras que parecía retroceder. Cuando abrió la puerta lo abrumó. Había oído de comentarios descortesados que había hecho policía sobre ella, pero ella era una mujer fría, altivia, extraña, y eso era lo que esperaba encontrar. Pase y siéntese, había dicho ella, cuando él pronunció el nombre de su hijo. El oír de la palabra salmón, sus ojos habían empezado a ser puertas cerradas, abiertas de habitaciones oscuras donde quería viajar personalmente. Casi perdió el equilibrio mientras ella conducía en la pequeña antecedenta. Al estar por el suelo había libros en los lomos mirando hacia arriba que procedían en tres fallando llamando así amarillo. Encima parecía un ceñido pantalón lame dorado, iba descalza. Cruzó hacía ruido y detuvo junto a Sofía. Mientras el bebé preguntó, ella insistió frío o caliente. Mientras ella doblaba la esquina, desapareció en una habitación. Él no alcanzaba a ver el padre del sofá de cuadros marrones. Las ventanas tenían enfrente debajo cuales había estaba cubierta de largas cortinas muselina a través de cuales luz tenía que luchar filtrarse. De pronto sintió un gusto, casi olvidar que esa mañana había probado 2 veces la dirección de los Sims. Acabó el rato. Mientras mi padre pensaba que estaba en el aquel, prometió mi madre recoger sus prendas que llevaba mucho tiempo. La señora Shin volvió en una bandeja que dejó a Frombe de yo tenía muchos muebles, temo, doctor Shin, todavía tratando de conseguirlo puesto permanente en la universidad. Pues la habitación trajo un cojín morado, para ella que colocó un suelo delante. El profesor señor preguntó mi padre, aunque yo lo había demasiado cosas cerca de esa atractiva mujer y sus casas exactamente amueblada para sentir cómodo, respondió ella. Sirvió, quiso una taza y mientras escogía el ray estaba en el pijama, trataron a su hija desmayarse. Debo estar vendiendo, por eso continuó ella, dijo él. Quería hablar con él. Todavía he vuelto al colegio, dijo ella, ya lo sabes, piernas dobladas. En un lado de las uñas de los pies largas, pintar con la superficie curviada, tras años de bailar. Quería venir a asegurar, pero no intención, percusión, dijo mi padre. Yo nunca la había visto en las palabras, le había frotado que si le habría cargas verbos, nombres acumulados, pero fijó como los pies ella curviaban entros, moqueteaba color pardo, como haz de luz que se filtraban para las cortinas, le rozaba la mejilla derecha. Él no ha hecho nada y quería aunque fuese una enamoramiento colegial. La madre de Ray era continuamente objeto de enamoramientos por parte de colegiales, adolescentes que repetían el periódico, que se detenía con su bicicleta, esperando que ella estuviera cerca de la puerta. Cuando yo oyera un caer porche, que saliera y luego que saludara con la mano, yo no tenía ni que sonreír. Ella raras veces lo había fuera de la casa, era ojos, figura bailarina, las formas que parecía lidiar sobre el menor movimiento de su cuerpo. Cuando la policía había entrado detrás del vestíbulo oscuro, busca asesino por antes de Ray, llegaba a lo alto de las escaleras. Luana lo había confundido, tal como aceptaron una taza de té, se sentaron cojines de seda, había esperado que ella intrudiera en el Bartoleo, que esperaba a todas las mujeres atractivas, pero ella emitió en la inocencia, aunque más mientras ellos esforzaban encarecidamente por congresión, ella se quedó en pie muy tiesa junto a la ventana mientras ellos interrogaban a su hijo. Me alegro, si tuviera como mi hijo un buen chico, dijo mi padre. Quisiera agradecer a su hijo. Sonrió a los dientes, le escribió anotar el amor, añadió a él. Ojalá hubiera sido suficiente para hacer, dijo él, decirle que lo quería último día. Su hijo, en cambio, lo hizo, sin miraron el momento. La policía debe haber enloquecido. Usted, dijo él, sonrió más. Para bien, vinieron a acusar al Ray, dijo ella. No me preocupo porque pensaron de mí. Imagino que había sido un poco duro para él, dijo mi padre. No voy a permitir que con severidad. Dejó la taza de nuevo en la bandeja. No puedo compadecer a Ray. Nosotros, mi padre trató de balbucear la palabra
protesta. Ella levantó una mano. Usted me perdió una hija y ha venido aquí con algunos propósitos. Solo le permitiré eso, no me que intente ponerse a nuestro lugar. Eso nunca no era una intención ofenderla, dijo él. Yo solo volvía a lanzar la mano. Rayé en la casa dentro de 20 minutos. Yo hablaré antes de él. Preparando luego podría hablar en su hija. Me ha dicho, me gusta tanto los muebles. Eso me permite pensar algún día podríamos hacer maletas e irnos. Me gusta tener muebles. Eso me permite pensar que algún día espero que desee, dijo mi padre, lo dijo, pero había entrenado para educarlo. Desde la edad muy en temprano entretenimiento me había transmitido, pero también dijo que parte que ella era esa fría mujer que no era exactamente fría, era ronca que no era piedra. Con todo el respeto dijo ella, usted ni siquiera me conoce. Esperó a Ray juntos. Mi padre salió de en medio de la discusión entre él y mi madre estaba intentando convencer a Alice que acompañara a Gemma a nadar sin pensar. Alice había bramado un grito antes de muero. Mi padre había visto cómo mi madre había quedado inmóvil y a continuación había estallado el aullido de la habitación para llorar detrás de la puerta. Había metido un cuaderno de bolsillo, una chaqueta, ha cogido las llaves del coche, aprovechó que había en la puerta. Cuando aquellos primeros meses mi padre movieron la dirección opuesta, butaca verde en el estudio, cuando le esperaba en un descuido en el dormitorio, se metía a la cama, mi madre tenía la sábana, renunciaba a ella, y hacía listo para saltar cuando lo avistaron. Se quedó, ¿quién la mató? Yo mismo, decirlo Sandwich, se lo había dicho a la policía. ¿Y qué le has dicho? Dice que el momento no hay nada que lo relacione con el crimen. Aparte de mí sospechaba, la sospecha de padre empezó a decir ella tantas convincentes como la intuición de una madre. Una vez de Roana se le invitaron 10 al sonreír. Vive el vecindario que se propone hacer. Estoy investigando todas las pistas, dijo mi padre, sabiendo cómo Sabana al decirlo, dijo mi hijo. En una pista tal vez le gustaba demasiado al otro hombre, pero tengo que hacer algo. Protesto, al volvemos a estar en la misma, señor Salmón, dijo ella, me estaba interpretando. No estoy diciendo hecho bien, viendo que en el cierto modo debes hacer, queriendo encontrar el tierno motivo, todo asunto una búsqueda. He traído aquí, está bien, solo me preocupaba que también era mi hijo. Yo solo quería hacerle daño, como se llamaba el hombre. Jorge era la primera vez que decía en voz alta a alguien que no era fuese el alma. Ella guardó silencio, se levantó volviendo la espalda, se acercó primero a la ventana, luego a la otra, descordé la cortina, era la luz después del colegio, tanto le gustaba. Buscó a Ray con la mirada y lo vio acercándose a la carrera. Ya viene, saldré al encuentro, disculpa, necesito poner un abrigo y botas. Se detuvo el señor Salmón, yo abría exactamente lo que está. Ustedes haciendo todo el mundo con que hablar, no diría mucha gente, el hombre individuo estuviera añadiendo, encontró de manera silenciosa el hoyo de vestimenta, el metálico perspesta, descolgar su abrigo. Unos minutos después de la puerta abrió y cerró, entró una fría brisa y continuó las carreteras en una madre saludando a su hijo. Ninguno de los dos sonrojó, bajaron la cabeza, movieron los labios. Ray encajó la noticia de mi padre que esperaba en su casa. Al principio mi madre y yo pensamos que era el obvio, que es distinta en la enferma del resto. La policía era muy menuda de los robustos, agentes uniformados solían acompañarlo. Luego estaban los rasgos menos obvios, que a menudo perseguían, disimulando que estaba en bromas y que se ponía serio cuando hablaba de mí y de las circunstancias del caso. Pero hablar de mi madre Lenfa se había revelado como era un optimista, creía que capturarían al asesino. Tal vez no era hoy ni mañana, dijo mi madre, pero un día de algo incontrolable, para demasiadas cosas incontroladas, en una costumbre para que no lo haga. Mi madre quedó para sola al atender a Lenfar, hasta que mi padre volvió a casa de los Shin. En la mesa de la estaban los lápices de Bluky de Raymando sobre el papel de carnicería que le había dado mi madre. Y Nata había dibujado en su cabeza, había empezado a inclinarse como flores pesadas, y mi madre había cogido los brazos primero uno después al otro, y lo había llevado al sofá. Dormían allí, cuando cada extremo de los pies casi tocándose en el centro. Len Fan tenía suficiente experiencia para saber que debía hablar bajito, pero según advirtió mi madre que no sentía mucha adoración por los niños. Lo observó mientras lo cogían de los brazos, pero se levantó para ayudarlo. Comentó mi madre que ellos, mientras hacía de mala policía, definiéndola,
por sus hijos, tanto vivos como muertos. Ja, ¿quieres hablar contigo? Dijo mi madre. Seguramente estás demasiado ocupada. Espera, estoy demasiado ocupado. Vi como a mi madre se le caía un mechón de pelo negro detrás de la oreja, lo suavizaba la cara, vi que también lo veía. Ha ido a pobre Rachel, dijo, y ella volvió a colocarse el mechón caído. Mientras haber retenido a interrogar, dijo Lem, si ella ningún chico joven sería capaz. Eso fue capaz de decirlo y no ayudó. Tenía corta prueba. Mi madre cogió 2 lápices encima del papel. Len observó dibujar motivo. Mate circulitos dormidas. Sofía y mi hermano estaban acurrucadas a su opción y por un momento después metió pulgar en la boca. Era una costumbre que mi madre nos ha dicho entre los que habíamos ayudado a abandonar en esos momentos. Tranquilidad, usted recuerde que dijo, atrás de lo largo y silenciosa durante mi madre había dibujado cachín anaranjado de lo que un cabello azul sometió a una terapia de electroshock. Tampoco sabe dibujar, no era hablar cuando yo era nada que sí. Pasaron unos minutos, un enredado amarilloso, una casa marrón con las flores, puertas rosas, azules y moradas. Ha hablado los oyeros, la oraje, munición. Te casaremos, dijo el papá, pues, y se levantó un salto, olvidando a Nate y todo. Lo siento, dijo Len. Yo también, Susie. Dijo, de verdad, en la puerta trasera de la casa del padre, saludó Nate con un gran alborozo, pidió gritos, oxígeno, como hacía siempre que nos lanzábamos sobre tras duraba jornada, aunque sonaba falso, esos momentos que obligaban a levantar ánimo para mi hermano eran los mejores del día. Mi madre miró fijamente a Len Fran, mientras mi madre dirigía al salón de la puerta trasera. Ve corriendo fregadero, tenía que ganar, si le mira por el desengaño interior de la tierra, estoy allá abajo esperando, estoy aquí arriba observando. Len Fern había sido el primero de pedir a mi madre mi foto del colegio. Cuando la policía aún creía que era posible encontrarme con vida, llevaba su cartera con un montón de fotos más. Entre esos niños desconocidos muertos estaba una mujer. Sin el caso había resuelto escrita detrás de la foto fecha, resolución, seguía abierta en la cabeza, aunque no tuvieran los archivos oficiales de la policía dejaban en blanco. Detrás de la mía había nada escrito, tampoco detrás de la mujer. Len Fran, como preguntó mi madre, Holly, se levantó, meneó la cola que mi padre lo acariciaba. Tengo entendido que había ido a visitar a Ray. Dijo, niños, ¿por qué vais a jugar a la habitación de Brookie? Surgió mi madre, el detective Ferman y mi papá necesitaba hablar.